Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados de 18 a 19 horas por Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos por segunda vez la presencia de don Huilo Gonzalo Esquivel Jácome, quien es representante del movimiento Cursillos de Cristiandad y con quien vamos a analizar el tema Creo, Creemos. Don Huilo, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muchas gracias, hermano Juanito. Yo le agradezco bastante por haber sido invitado nuevamente a este programa tan hermoso, pues, ¿no? De un pueblo que camina. Gracias, estamos aquí a las órdenes. Muchísimas gracias. Póngase cómodo, vamos a conversar durante una hora. Bien, el tema que vamos a tratar hoy día es Creo, Creemos, pero vamos a recordarle a nuestra audiencia quién es Huilo Esquivel, por favor. Bueno, Huilo Esquivel, ¿no? Esquivel Jácome. Soy del movimiento de Cursillos de Cristiandad, de aquí de la ciudad de La Tacunga. Muy bien, cuéntenos cómo usted llegó a formar parte de esta comunidad Cursillos de Cristiandad. Bueno, me recuerdo de un hermano que en paz descanse, Segundo Rosero. Él había sido ya de Cursillos de Cristiandad. Y entonces me visitaba siempre en mi casa y venía con la Santa Biblia, hacíamos reuniones bíblicas. Bueno, pues uno siempre, los seres humanos somos pecadores ya desde nacimiento, pues, ¿no? Pero bueno, hay una persona que se encarga, pues, ¿no? De portar el mensaje de Dios y lo llega a uno, ¿no? Entonces me invitó a un cursillo. Yo hice cursillos en Quito en el año 93. Y bueno, pues él me dejó este gran ejemplo y este camino también para seguir en esta vida cristiana y siendo fiel pues a Cristo Jesús. Y hasta ahora, gracias a Dios. Y seré hasta el final y hasta los últimos días de mi vida. Excelente testimonio. ¿Cómo es la comunidad a la que pertenece? ¿Cuántos miembros son y qué hacen? Bueno, la comunidad donde vivo es la Parroquia Sagrada Familia. Ahí trabajamos con el padre Aloncito Guerrero. Mi misión o mi trabajo es ahí la de dar cursos prebautismales, prematrimoniales, charlas de la Santa Biblia y también ayudando pues en la Santa Eucaristía a nuestros sacerdotes. Muy bien. Y, y en la comunidad Cursillos de Cristiandad, ¿cuál es la función específica suya? Bueno, yo estoy en el programa Renacer, que tenemos allí una hora en Radio La Tacunga, pero al momento por esta pandemia como que se suspendió. Ojalá Dios quiera que en estos meses ya se vuelva a retomar ese programa porque es muy hermoso y por intermedio de ello se evangeliza a los sectores rurales, ¿no? A los sectores campesinos. Y bueno, tiene buena acogida el programa Renacer. Y ahí trabajamos 3 hermanos. El horario es a las 10 de la mañana a 11. Ese es el horario que teníamos en Radio La Tacunga. Ya hablaré con el señor obispo para que de nuevo retomemos, pues, ¿no? Ese programa que es tan interesante. Muy bien, muy bien. Y ahorita, pues, sí, estamos
Como usted me dice, Juanito, por esta pandemia, pues no se ha podido pues, trabajar, no se ha podido salir, pero en medio de ello, pues hay que ponernos en manos de Dios y luego cuidarnos. Y sin embargo, con el Padre Aloncito en mi comunidad, que es la Parroquia Sagrada Familia, empezamos ya, abrimos el templo ya a mediados de, casi a principios de septiembre empezamos ya, dando las santas misas, cursos prebautismales. Yo le dije al Padre Aloncito, seamos valientes, el soldado de Cristo muere de pie predicando el Evangelio, le dije. ¿Qué fueron los apóstoles? Los apóstoles murieron hablando de Cristo Jesús. Y entonces, ese camino debemos seguir nosotros. Entonces, el padre se animó y dijo, bueno, don Willow, hagamos esto. Vamos a trabajar. Pongámonos en manos de Dios primero, pero con todas las medidas de bioseguridad. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos ahora sí a analizar el tema de hoy, creo, creemos. Pero vamos a iniciar primero con la cita bíblica de este programa, tomada de Romanos capítulo 10, verso 17, que dice lo siguiente. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Ahora vamos a analizar el tema creo, creemos. Es importante señalar que ya hemos visto el capítulo 3 que dice la respuesta del hombre a Dios. El artículo 1, creo la obediencia de la fe. Yo sé en quién tengo puesta mi fe, las características de la fe. Y el artículo 2, creemos, mira, Señor, la fe de tu iglesia y el lenguaje de la fe. Hoy nos toca referirnos a todos estos temas en un resumen que lo hemos titulado Creo, creemos. Hermano Willow, una explicación general a estas dos palabras, creo, creemos. Creo, creemos. Sí, es hermosa, ¿no? Esta palabra, ¿no? Creo o creemos. Creo en alguna persona. Creo en un médico. Creo en mi familia, en mi papá, en mis hermanos, efectivamente. Pero ahí viene la incógnita. Eso es muy diferente. Pero creer en un Dios verdadero es lo más importante. En un Dios que nos ha dado la vida, en un Dios que ha mandado a su Hijo Jesucristo para acrecentar la fe más y más en cada uno de nosotros los seres humanos. Entonces, creer, podemos creer, ¿sí? Como seres humanos creemos en alguna cosa, pero esa no es lo verdadero, sino el creer en Dios, y el creer en Dios nos ilumina para así iluminar a los demás. Muy bien. Voy a dar lectura al numeral 176 del Catecismo, que dice lo siguiente. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios, que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Hermano Willow, por favor, ¿nos puede aclarar un poquito más este numeral? La fe viene por el estudio y por la lectura bíblica. En la Santa Biblia conocemos a un Dios, conocemos a Jesucristo, y ahí podemos acrecentar nuestra fe.
pero conociendo las Escrituras. Esa es la guía para nosotros aumentar y seguir conociendo más y más a Dios. Entonces, la fe viene por intermedio de la lectura bíblica. Muy bien, muy bien. Tenemos otro numeral, el 177, que dice, creer entraña pues una doble referencia a la persona y a la verdad. A la verdad por confianza en la persona que la atestigua. Es otro numeral que por favor ayúdenos con una explicación adicional. Creer solo como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a lo mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y al hombre nos impulsa a hablar a otros de una fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe. Muy bien. Tenemos otro numeral más que dice, no debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que ese numeral está sumamente claro, pero si usted quiere argumentar alguna cosa más, hágalo con mucho gusto. Claro, ahí dice, no debemos creer en otra cosa más, sino en una persona que sea santa. Nosotros lo que debemos creer es de un solo Dios verdadero. En un solo Dios verdadero. Muy bien. Yo escucho mucho decir a las personas, a ese médico le tengo mucha fe, dice. Solo con verlo, dice, ya me siento mejor. Se podría, nuestra fe en Dios debe ser así de grande, así de absoluta. Bueno, a veces sí, como usted dice, Juanito, hemos escuchado. Y a veces uno mismo a veces se ha dicho, yo tengo fe en esa persona. Yo tengo fe en mi hermano que hará tales cosas. O en ese médico que me ha curado y siempre me voy porque tengo fe. Bueno, eso sería una fe así humana nomás. Humana es esa fe. Pero la fe verdadera viene de Cristo Jesús. Esa fe verdadera es la que nos alimenta a nosotros todos los días de nuestra vida. Y esa fe nos lleva pues a la vida eterna. Y esa fe nos lleva a ser mejores cristianos, la fe de Cristo. Esa fe nos lleva a ser predicadores de la palabra de Dios. Esa fe nos lleva pues a ser más hermanos entre nosotros. Pero la fe en Cristo Jesús. Y esa fe nos lleva a la vida eterna. Muy bien, muy bien. Por la fe, o sea, cuando yo tengo fe, debo someter nuestra inteligencia, debemos someter nuestra inteligencia y la voluntad a Dios. Entonces alguien podría decir que no somos libres porque estamos obligados a cumplir algo que Dios nos manda. ¿Qué debemos cambiar en nuestra vida para aprender a obedecer? Bueno, esa pregunta es muy hermosa. La obediencia de los hombres es muy diferente. Esa obediencia es cumplir la voluntad de la autoridad o de cualquier persona o un jefe. Esa es la obediencia. Pero la obediencia a Dios es el mandato más importante en la vida del creyente. Y obediencia que no sucede de manera espontánea,
Se aprende, como le decían antes, por la lectura bíblica. Ahí aprendemos esa obediencia a Dios. Muy bien. El numeral 178, que lo acabamos de leer hace un ratito, que nos dice que no debemos creer en ningún otro que no sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mucha gente se preguntará, bueno, no debemos creer en nuestros padres, en nuestros amigos, en nuestros sacerdotes o en nuestros profesores. Así es. Claro. Y así se lo ha dicho a veces. No debemos creer en ninguna otra persona que no sea Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, nos dice en el numeral 178. Claro que debemos tener una confianza en nuestros padres, en nuestros profesores, en nuestros amigos, pero Dios dice, no debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí es lo más importante, la creencia en nuestro Creador, que es Dios, que es Dios, que Él ha creado el universo desde un comienzo. Él ha creado la naturaleza, Él ha creado al ser humano, Él ha creado a la pareja. Cuando el hombre, ya cuando todo había, ¿qué dijo? Dios, voy a poner a uno que administre todo lo que yo he creado. Le hizo al hombre, y cuando vio al hombre solo, dijo, él debe tener una compañera. De la costilla del hombre le sacó a la mujer. Mire lo que es. Esa es la creación verdadera de nuestro Padre Dios, que tanto ama a nosotros. Él ama muchísimo. Él nos quiere, pese a que somos pecadores, pero Él está atrás de nosotros. Él está cogiéndonos de atrás de nuestra espalda. Él no nos deja solos. Qué amor tan grande que tiene Dios para la humanidad. Muy bien. Mucha gente rechaza el sacramento de la confesión, porque dice, en la Biblia hay un texto que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces no quieren confiar sus pecados al sacerdote en el sacramento de la confesión. Yo pregunto, esas personas que no confían en un sacerdote para la confesión, ¿están rechazando parte de la fe? Sí, están rechazando en ese momento la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por lo que están negándose a cumplir un sacramento. Y Cristo Jesús instauró los sacramentos, nos dejó los sacramentos. ¿Para qué? Para comunicarnos con Él, para que el ser humano tenga su contacto con Cristo Jesús. Por intermedio de los sacramentos hablamos con Cristo Jesús. Si no hubiera los sacramentos, no hablaríamos con Cristo. Qué tan inteligente, tan sabio nuestro Creador, pues, ¿no? Mandó a su Hijo para que instaure los sacramentos, como es el bautismo, la confirmación, el matrimonio, la comunión, la Santa Eucaristía, el orden sacerdotal. Qué tan interesante. Entonces, obviamente que el hombre o el ser humano que rechaza eso, pues está en contra, pues, ¿no? De la fe. Muy bien. Vamos a una pausa comercial y retornamos en unos minutos. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. El invitado de hoy es Willo Gonzalo Esquivel Jacome, de la comunidad Movimiento Cursillos de Cristiandad.
El tema que estamos analizando es creo, creemos. Voy a leer el numeral 179 del Catecismo de la Iglesia, que dice lo siguiente. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Hermano Willow, por favor, nos ayuda explicando este numeral. La fe, ¿no? Bueno, la fe es un don gratuito que nos ha dado el Señor. ¿Para qué? Para que el hombre conozca, pues, el camino del Señor. La fe no se le adquiere así nomás. La fe se le consigue por intermedio de la lectura bíblica. Eso es lo interesante. Y debemos conocer la fe de Cristo. Todos los seres humanos. Pero lamentablemente hay mucho comodismo en la actualidad. No nos preocupamos por conocer a un Dios. Y a veces la fe anda por otro camino. Y ese es el motivo de que actualmente, como atraviesa nuestro país, nunca antes en la historia estamos viviendo estos tiempos. Hemos desviado de la fe de Cristo. Parece que los intereses económicos, políticos. Juanito, usted está viendo la corrupción que actualmente vivimos. Es terrible. En el Ecuador es muy triste decir estas cosas. Pero bueno, ahí estamos nosotros los creyentes, los que tenemos fe. ¿Para qué? Para pedir por todos esos hermanos que vuelvan a la casa del Señor. Así es. En un numeral que leímos ya, dice que se debe creer en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos explicar a nuestra audiencia la existencia de un Dios único, pero a la vez trino? Padre, Hijo y Espíritu Santo, trino. Sí, en verdad, la Santa Trinidad, ¿no? El Padre engendró al Hijo. Y el Hijo es producto de nuestro Padre Dios. Y la Santa Trinidad es la tercera persona. La tercera persona de que vive con cada uno de nosotros. Pero las tres personas se hacen una sola, pero con diferentes funciones, hablaremos así. El Padre, el que da a su Hijo, manda a su Hijo. ¿Para qué? Para que su Hijo camine con nosotros. Para que su Hijo sea igual que nosotros, pero no menos en el pecado. Y se va Jesús y nos deja el Espíritu Santo. Entonces, mire, Juanito, cuando Jesús se fue al cielo, dijo, yo les enviaré un intercesor. Me voy al Padre, pero yo les enviaré al intercesor. ¿A quién era? Al Espíritu Santo. El mismo Dios. El mismo Dios, el Espíritu Santo. Y por eso nosotros somos templo del Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Esto es lo más hermoso que Dios ha dejado y nos ha dejado a cada uno de nosotros. No lo vemos, pero lo sentimos. La Santa Trinidad. Muy bien, excelente. Aquí aparecen otros temas, otros términos que podemos irlos definiendo. Por ejemplo, la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo gratuito que nos ha dado a cada uno de nosotros. La gracia es por la cual el cristiano entra a tener fe en Cristo Jesús. La gracia es lo más hermoso que nosotros tenemos. Por la gracia nosotros conocemos a Cristo, por la gracia iremos al cielo a compartir de esa felicidad con los ángeles y santos y con nuestro Padre Dios. Muy bien. Voy a dar lectura a otro numeral, el 180, que dice lo siguiente. Creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. Por favor, nos ayuda a explicando este numeral. Creer es un acto humano, ¿no? Claro, que nosotros creer es algo humano, ¿sí? Pero creer en Cristo Jesús de un Dios es muy diferente. Claro que nosotros debemos creer en lo que hacemos mismo, a veces creer en los demás, pero eso por ahí nomás. Pero creer en un Dios verdadero es otra cosa. En un Dios salvador es muy diferente. El creer en nuestro Padre Dios nos lleva pues a la seguridad de que estamos por el camino que Dios nos ha indicado. Muy bien. Aquí tenemos una inquietud. La fe es creer. Creer en Dios, para creer en Dios, ¿hay que respaldarse en la ciencia o no es indispensable? Bueno, la ciencia va por un lado y la fe en Dios es otra. Pero ambas van a veces concatenadas. La ciencia con la fe. Obviamente no están separadas, porque la fe en algo nos respalda. ¿Para qué? Para hacer algo de bueno. Por ejemplo, la ciencia. La ciencia es muy necesaria también. El ser humano tiene que utilizar la ciencia, pero la ciencia nos da esa capacidad también de ponernos a ver las escrituras, la Santa Biblia. ¿Para qué? Para ir tecnificando y concatenando la ciencia con la palabra de Dios. La ciencia, claro, que conduce al hombre a tener mejores cosas, a ser un médico, a ser un científico, pero bueno, Dios no está en contra de ello, ¿no? Pero la fe siempre debe estar por encima de la ciencia. Perfecto. Entonces concluimos
que no es indispensable que la ciencia nos diga si Dios existe o no. Esto simplemente lo podemos saber por la fe. Por la fe. Ujú. Por la fe. Muy bien. Mucha gente dirá, bueno, ¿y cómo hago para que esa fe vaya creciendo? Ahí está el punto. La fe Porque irá creciendo. todo el mundo tiene fe, pero a veces es muy poquita, es muy débil. Sí, muy débil. Pero ¿qué haces para que vaya creciendo esa fe? Esa pregunta es muy linda. ¿Qué hacemos nosotros para que vaya creciendo esa fe? Hay muchos puntos que nosotros debemos tomar. Debe ir creciendo la fe, pues, ¿no? Con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con la fe, caminando siempre en los sacramentos. Los sacramentos van a ser el pilar fundamental para acrecentar la fe, para tener fe. ¿Qué más? Las lecturas bíblicas. Seguimos también creciendo nuestra fe en Dios. Por intermedio, dando nosotros, siendo responsables en nuestras parroquias, caminando a la Santa Misa, nos va acrecentando la fe también. Hay algunos factores que nos va aumentando y alimentando nuestra fe en el caminar cristiano. Y así muchos de los pocos que he podido mencionar. En otras palabras, tenemos que someternos a lo que Dios diga, a la voluntad divina. Así es, a la voluntad divina de nuestro Creador. Y Él mismo nos iluminará, Él mismo nos dará el entendimiento, la sabiduría para ir acrecentando la fe en cada uno de nosotros. Y siendo nosotros también, ¿cómo no debemos acrecentar a los demás con nuestro testimonio? Con nuestro testimonio de vida también desde el lugar donde nos encontremos. Un buen cristiano católico desde su oficina, de su taller, de su lugar de trabajo. Entonces, viene la gente y dice, ¿y este señor por qué? Tan bueno, una persona tan amplia, empieza a investigar cuál es esa persona. Entonces, también podemos contagiar al hermano que quizá no tiene fe, con nuestro testimonio, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser. Entonces, vamos engrosando el cuerpo de Cristo, que es la gran iglesia católica. Cuando hablamos de someter, quiere decir que tenemos que empezar a cumplir con ciertas cosas. Por ejemplo, visitar al Padre para confesarnos regularmente, asistir a las misas todos los domingos, formarnos, ir aprendiendo un poquito más para conocer a Dios, casarnos si no estamos casados, ¿verdad? Así es. Sí, Juanito, sí, este punto que ha tocado es muy interesante. Muchos de los católicos, nosotros nos llamamos ser católicos, pero solo de membrete, de membrete. Cuando nosotros vamos a una Santa Eucaristía, a un templo donde se reúne la iglesia, debemos ir con el mejor terno, con el terno a veces que nosotros nos ponemos para ir a una invitación de una fiesta. Pero ¿cuál es el terno que llevamos al templo a encontrarnos con Cristo? ¿Cuál será el terno? Nuestro corazón limpio. Nuestro mercado cerrado cuando entramos al templo. Ya. El mercado tiene que estar cerrado, no abierto. O le dejamos afuera en el poste de la esquinita, amarrando aunque sea, y entramos bien vestidos, limpios, quiero decir, a escuchar la Santa Misa. Y eso a veces nosotros, como tú decías, no lo hacemos. Nos vamos por costumbre. Eso tenemos de malo, por costumbre. Llegó el domingo, me voy a misa,
Salimos de misa, salimos igual o peor. O nuestros hijos se quedan en casita. Vamos a misa, no, por el sueño se quedan. Regresamos de misa a los papitos. Ah, ¿por qué no te has levantado? Sacamos la correa y tanta. ¿Y nuestros hijos qué dirán? Ah, papi y mami vienen de misa y más bravos, yo no me voy. Y eso es lo que está aconteciendo ahora, por eso hay muchos jóvenes que van por diferentes caminos, Juanito, por diferentes caminos. Y tenemos la culpa nosotros, los papitos. Y después culpamos a este muchacho no se va a misa, qué malcriado, tanta cosa. No, nosotros somos la base fundamental. Muy bien, estamos en el programa Un Pueblo que Camina y nuestro invitado de hoy es Willo Gonzalo Esquivel Jacome de la comunidad Cursillos de Cristiandad, con quien estamos analizando el tema Creo, Creemos. Vamos a una pausa y retornamos en un minuto. Muy bien, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina con nuestro invitado Willo Gonzalo Esquivel Jacome del movimiento Cursillos de Cristiandad, con quien estamos analizando el tema Creo, Creemos. Voy a dar lectura al numeral 181 que dice lo siguiente. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Esto lo dijo San Cipriano de Cartago. Hermano Willo, por favor, ¿nos puede explicar este numeral? Así es, la iglesia es nuestra madre. La iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en la historia. La iglesia, pues, es la fe que cada uno tenemos. ¿Y quienes conforman la iglesia? Somos todos nosotros. Y Cristo a la cabeza. La iglesia es donde nosotros nos reunimos en un templo. Todos nosotros somos la iglesia. Todos conformamos la iglesia. La iglesia, decimos nosotros, es una casa, es un templo, donde el sacerdote celebra la misa. Ese es un templo, ¿no? Pero la iglesia va más allá. Es nuestra madre, como tú lo decías. Y por ella estamos aquí. Y todos los bautizados conformamos la iglesia. Nosotros nacemos con la vida humana. Pero Dios tanto quiso a sus hijos que dijo, sean bautizados. Y con el bautizo nosotros somos ya hijos adoptivos de Dios. Y con ese bautizo todos tenemos una misión ya. Desde ya tenemos esa misión de formar ese gran ejército que es el cuerpo de Cristo. Muy bien. Imagínese, don Willo, que Cristo no hubiera dejado una iglesia. ¿Cómo sería el mundo ahorita? Carambas. Sí, Cristo. Bueno, Dios ya sabía. Ahí vamos a hablar un poquito de la libertad que dejó al hombre. Jesús creó al hombre, Dios creó al hombre libre, pero al mismo tiempo con el cierto riesgo que se vaya por otro camino. Él ya sabía ya que iba a ir por otro camino. Entonces, manda a su hijo. ¿Para qué? Para que él muera en la cruz
¿Por qué? ¿Por quién? Por nuestros pecados. Y para liberarnos a nosotros, para que nosotros seamos perdonados. El más pecador es perdonado. Juanito se acordará de los dos malhechores que estaban colgados ahí y en medio estaba Jesús. El que estaba a la derecha dijo, ¿y tú qué te llamas ser? Santo, el Salvador, estás ahí. ¿Y por qué no nos salvas a nosotros? En cambio, el que estaba a la izquierda, ¿qué le dijo? Tú no tienes la culpa. Nosotros sí, porque hemos cometido un pecado. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás en el paraíso, conmigo. Entonces, con esto nos da a entender que Jesús, nuestro Creador, nos perdona hasta el último segundo de nuestra vida. Qué maravilloso. Esto sí es un regalo de Dios. Que nosotros, pese a que somos pecadores, pero ahí mandó a su Hijo para salvarnos, para librarnos del pecado. Qué hermoso. Qué alegría al mismo tiempo que me da a mí de escuchar esas palabras en el Santo Evangelio. Cristo murió y obedeció, pese a que Él se sacrificó en la cruz, pero obedeció a su Padre por amor a nosotros, por amor al prójimo. Y eso nosotros a veces nos olvidamos de todo ello. No por todos, pero en su mayoría. Muy bien, excelente. Voy a leer otro numeral más, el 182, creo que es el último, que dice lo siguiente. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y son propuestas por la Iglesia, para ser creídas como divinamente reveladas. Su explicación, Willow, a este numeral. Así es. Nosotros debemos creer en esas palabras, lo que está escrito. ¿Por qué? Porque Dios mismo inspiró a los seres humanos para que se escriba esas palabras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Esas palabras son inspiradas y hechas por el mismo Dios. El Dios les iluminó a los que escribieron. Y eso está escrito ¿en dónde? En la Santa Biblia. Y esa es palabra de Dios. Efectivamente. Hace un momento hablábamos de la libertad. ¿Se puede considerar que la libertad es una de las mayores riquezas dadas por Dios al hombre? Sí, efectivamente la libertad es un don grande, pero con fuertes riesgos al mismo tiempo. Todo es tuyo, pero tú eres mío, dice. ¿Sí? Todo esto podríamos resumir. Todo es tuyo. Así como lo puso, está facilito. Todo es tuyo, Sí, pero tú eres mío. tú eres mío, dice el Señor. Dijo al hombre, todo es tuyo. Este mundo lo he creado para ti. Este mundo lo pongo en tus manos para que tú puedas dominarlo. Disfrútalo, desarrollalo, porque tú eres el centro y el Señor de él, dice Dios. Pero atención, atención mis amigos, todo es tuyo, pero tú eres mío. Todo es para ti, pero tú debes servirme a mí. Las criaturas son un bien para ti, pero solo yo soy tu bien único,
sustituible. O sea que Él es el único. A Él no hay quien le sustituya. Miren lo que es. Excelente. Me gustó su frase. Todo es tuyo, pero tú eres mío. Más claro no puede estar. No hay más claro de eso. Dios nos puso libres aquí. La libertad hermosa para que administremos la tierra, los bienes. Pero tú eres mío. Tú eres mío. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el dueño de cada uno de nosotros. No te vas a ir por otro camino. Cuidadito, ¿ah? Qué lindo es lo que Dios nos habla. Hermoso. A uno le llega al fondo del corazón. Yo cuando me pongo a hablar a estas charlas, hasta me van las lágrimas a veces. Pero alegría al mismo tiempo. No podemos ser santos tristes, sino santos alegres. ¿Sí? Dios no quiere santos tristes metidos en cuatro paredes. Solamente que yo hago las lecturas bíblicas para salvarme yo, para estar en el cielo. No, no, no. Dios no quiere esas cosas. Dios quiere santos alegres, que salgamos a trabajar en las comunidades, a hacer testimonio, pero siempre con alegría. Eso quiere Dios. Santos alegres, no cerrados en cuatro paredes. Muy bien, excelente. Willow, en estos últimos siglos se han multiplicado las iglesias cristianas, pero no católicas. ¿Será que el hombre aún no ha entendido las palabras que dijo Cristo? Una sola fe. Y un solo Señor, ¿no? Bueno, Exactamente. sí tenemos diferentes criterios los seres humanos. Nos vamos por diferentes caminos. Somos muy cómodos. Carambas. Lamentablemente hay muchas iglesias. Y esas iglesias son las que se han ido de nuestra iglesia católica y han formado sectas. A raíz de Martín Lutero, que se fue de la iglesia hace 500 años atrás. Ahí vinieron las sectas, ahí vinieron las diferentes religiones, tantas cosas. Y ellos interpretan a su manera. ¿Y qué dijo Cristo Jesús? Cristo Jesús, cuando caminaba con sus apóstoles, les preguntó, ¿qué dicen la gente? ¿Quién soy yo? Ahí dijeron que unos eres Elías, otros el profeta, otros el Mesías, el último profeta, tanta cosa. Y Pedro, ¿tú quién dices que eres yo? Tú eres el Hijo de Dios verdadero. ¿Qué le contestó Jesús? Bendito seas, porque ningún ser de la tierra te ha dicho eso, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre ti edificaré mi iglesia y tú serás piedra. Y fuera de esta no habrá otra más. Y el que hace otras iglesias será con su voluntad, pero no la mía. Eso es lo que dijo Jesús. Y esta es la iglesia que nosotros lo vivimos, lo seguimos. Para mí, esta es la iglesia, porque Cristo, el mismo Dios, vino a formar esta iglesia. Pero así hay gente que se van, se reniegan de la iglesia católica. Hay otras iglesias que les cogen, les ofrecen tantas cosas, pero no es la verdadera. Eso no es dicen, vamos al culto, dicen las iglesias. No, el culto solo Cristo Jesús lo hizo. Y al culto echa el sacerdote, ¿no? Ese es el culto, donde está el sacerdote, no las iglesias particulares. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a entrar a una fase de preguntas sobre una asamblea. Se habla de una asamblea latinoamericana. ¿Nos puede explicar a la audiencia de qué se trata? Sí, esta asamblea, en verdad,
Es muy interesante. Esta asamblea se va a realizar pues en México del 21 al 28 de septiembre del presente año. Va a ser esta asamblea, o sea que el mismo Papa nos ha dicho de que es necesario pues hacer esta asamblea de América Latina y el Caribe, donde más de 650 millones de habitantes estamos en América Latina y el Caribe. En esta asamblea van a tratar puntos muy interesantes, muy importantes para la vida de la Iglesia, para ir mejorando nuestro caminar cristiano. Excelente, muy bien. ¿Y cómo estamos participando? ¿Cómo están participando las diferentes parroquias en esta asamblea? Bueno, nosotros, por supuesto, como movimiento de cursillos y como parroquia también, ya hemos emitido ya nuestro punto de vista, nuestro criterio, aportando, pues, ¿no? Para esta gran asamblea que se realizará. Sí, ya hace un mes atrás mismo ya se concluyó como movimiento y hemos enviado, pues, ya por las redes sociales nuestra forma de pensar. Y eso es muy saludable de que nuestros obispos tomen en cuenta a todo el pueblo para tener un criterio, para ver cómo está caminando nuestra iglesia, cuáles son las falencias, en qué estamos fallando, qué debemos mejorar. Es muy lindo. Y parece que esto de tomar en cuenta a todos los sectores, eso es caminar en la presencia del Señor. El Papa Francisco preocupado, pues, ¿no? Dice que todos debemos salir. Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, somos cerrados, como decía antes, no debemos ser santos tristes, sino salir. Eso es la intención de nuestro Papa Francisco. De ver que nuestra iglesia está por diferentes caminos, atraviesa una crisis tan terrible, la sociedad, la crisis económica, política, social, laboral. Entonces, Papa Francisco preocupado por su pueblo, porque él es el representante de Pedro aquí en la tierra. Y él está en este caminar, la sinodalidad que dice él, que debemos caminar juntos todos. Entonces, ojalá esta asamblea pues tenga la iluminación de nuestro Padre Dios, para nuestros obispos, para los delegados que estén ahí, para que ellos saquen las mejores respuestas, para que nuestra iglesia vaya por mejor camino. Muy bien, excelente. Estamos en la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado ha sido Willo Gonzalo Esquivel Jacome, de la comunidad Cursillos de Cristiandad, y con él hemos analizado el tema Creo, Creemos. Nuestro saludo fraterno a toda la comunidad Cursillos de Cristiandad, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en diferentes servicios de la Iglesia. Nuestro agradecimiento al Padre Guido de la Maná, quien hace posible este programa, a las personas que están en Radio La Tacunga, pues transmitiendo este programa, y sobre todo a usted, Willo, un agradecimiento muy grande por haber aceptado por segunda vez venir a este programa y conversar de su experiencia
de sus conocimientos con toda esta audiencia. Lo dejamos en sus palabras finales de despedida. Bueno, agradecer de todo corazón a usted, Juanito, agradecer a Dios que nos da esta oportunidad más, agradecer a un pueblo que camina de Radio La Tacunga, los medios que podemos llegar a nuestra audiencia, a los oyentes, agradecer a quienes nos están escuchando, nos están viendo, por dar ese tiempito poco, pero tan importante para cada uno de nosotros. Necesitamos de ello, de la palabra de Dios, para ser mejores cristianos. Y nunca es tarde. Esa semillita que tienes tú, Juan, siémbrale, y eso producirá. Y eso lo tratamos de hacer. No nos dejemos contagiar de nadie. Seamos cristianos valientes y prediquemos el evangelio donde quiera que estemos. Eso es ser testigos de Jesús. Yo te agradezco, Juanito, por esta oportunidad que me has dado. Es la segunda. Estaré a disposiciones de ustedes cuando ustedes lo requieran, cuando ustedes quieran. Estoy a sus completas órdenes y estamos para servirle en lo que se pueda uno, a medida de nuestros conocimientos y de nuestra capacidad. Dios les pague y bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Esta fue una transmisión más del programa Laical, un pueblo que camina. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora con un nuevo invitado y un nuevo tema. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga a todos. Gracias. Buenas noches. Bye, bye.